buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver otro concepto que relaciona la geometría con la proporcionalidad y que no es más que el concepto de escala. Primero vamos a ver, como siempre, un poquito de teoría y después haremos una serie de ejemplitos o de ejercicios para consolidar lo que hemos aprendido. Así que nada, sin mucho más, vamos a ello. Vamos a ver el concepto de escala. Bien, en algún momento de vuestra vida seguramente os habéis encontrado o habéis visto la maqueta de un objeto, la cual ya sabéis que sus dimensiones son menores que la del objeto real, como puede ser por ejemplo la maqueta del siguiente vehículo, que sabemos que sus dimensiones son menores que la de dicho vehículo en la realidad. O como puede ser también la de un edificio cuya maqueta sabemos que sus dimensiones también son menores que la del edificio en la realidad. E igualmente estas situaciones se pueden trasladar a el plano de una casa, cuyas dimensiones de las habitaciones y los distintos habitáculos de la misma son menores que en la realidad, o si ya lo extrapolamos a magnitudes mayores, obtenemos lo que es el mapa de un país o el mapa del mundo, donde sabemos que las distancias que aparecen representadas en dicho mapa son menores correspondiente a lo que es la medida real. Pues bien, por lo tanto, podemos obtener, o lo que estamos obteniendo en todo momento, es una semejanza entre las figuras que tenemos representadas en un mapa, en un plano o en una maqueta, con la realidad. Esta idea o concepto es lo que denominamos escala, que por lo tanto es una relación de proporcionalidad directa, es decir, una proporción o semejanza entre las medidas reales y las medidas que están representadas en un dibujo o maqueta. Matemáticamente definimos la escala como la razón de semejanza entre las medidas representadas en un plano, mapa o maqueta y las medidas reales de la figura o el objeto en cuestión. Pues bien, recordemos que una razón no es más que el cociente entre dos números reales. Por lo tanto, con esto nos da lugar a definir el primer tipo de escala, que es lo que denominamos escala numérica, y que no es más que el cociente entre la medida representada y la medida real, o lo que es lo mismo, la relación entre la medida representada y la medida real, y que solemos expresar de la forma que aparece ahí, como por ejemplo este que tenemos aquí, y cuyas unidades suelen venir expresadas siempre en centímetros. Ese ejemplo lo que representa es que un centímetro en el mapa plano maqueta, es decir, la medida representada, equivale a 25.000 centímetros en la realidad. Igualmente tenemos por otro lado otro tipo de escala, que es la que denominamos escala gráfica, y que es por ejemplo la que tenemos a continuación, donde como podemos observar que la escala viene representada en distintos segmentos y sobre ellos aparecen las medidas reales equivalentes a lo que mide uno de esos segmentos que aparece ahí representado. También esos segmentos se suelen medir en centímetros, por lo tanto cada uno de ellos suele medir 1 centímetro, y el significado que podemos obtener de esta escala es que 1 centímetro en el mapa, es decir, lo que mide una de esas barritas, se corresponde con 250 metros, porque en este caso la escala que aparece ahí representada en la gráfica viene en metros, en la realidad. Pero bien, como hemos visto antes, las medidas suelen expresarse en centímetros y por lo tanto esos 250 metros deberíamos de expresarlo en centímetros. Por lo tanto, el significado final sería que 1 centímetro en el mapa, plano o maqueta donde viene representada dicha escala se corresponde con 25.000 centímetros en la realidad. Y por lo tanto podemos concluir que tanto la escala numérica como la escala gráfica son equivalentes. Además, podemos observar que todas las escalas que hemos visto anteriormente en los ejemplos anteriores, como pueden ser los mapas, los planos o incluso en la maqueta, suelen ser de reducción. Es decir, que nos va a indicar una medida representada, es decir, la que aparece representada en dicho mapa, plano o maqueta, menor que la medida real, es decir, menor que lo que mide en la realidad. Y por lo tanto vimos que cuando esto ocurre, la razón, que no olvidemos que una escala es una razón, va a ser menor que 1. Y efectivamente esto lo podemos comprobar dividiendo básicamente la medida representada ante la medida real, es decir, obteniendo el valor de la razón cuyo valor sabemos que va a ser menor que 1. Por tanto, la escala se dice de reducción. Igualmente podemos hacer pensar que hay una escala que será de ampliación, pero no va a ser el tipo que vamos a trabajar en este vídeo.
Veamos una serie de ejemplos donde podemos hacer uso del concepto de escala. El primero de ellos nos pide que calculemos cuánto mide en la realidad la habitación número 3 de una casa de la cual conocemos su plano. En dicho plano podemos observar que hay una serie de medidas representadas y vamos a considerar que estas medidas son las medidas que se han tomado de medir con una regla las longitudes de los distintos lados de las distintas habitaciones que componen dicha casa. Por lo tanto, son medidas del plano, no medidas de la realidad. Y además sabemos la escala, tanto gráfica como numérica, a la cual se ha diseñado o elaborado dicho plano, que es 1 a 100. Pues bien, nuestro problema, lo primero que vamos a hacer es plantear el mismo y vamos a considerar o centrarnos en la habitación número 3, que es en la que nos están pidiendo. Lo que tenemos que hacer es relacionar, por un lado, las medidas del plano en centímetros con su correspondiente medida en la realidad también en centímetros. Sabemos que la escala, en este caso, ya nos está dando una relación, es decir, que un centímetro en el plano se corresponde con 100 centímetros en la realidad. Pues análogamente tenemos que hacer lo mismo con las distintas medidas de la habitación número 3. En primer lugar, con el ancho, que mide 3 centímetros en el plano, nuestra idea es calcular cuánto mide en la realidad. Por lo tanto, estamos ante un problema muy sencillo de proporcionalidad directa, porque ambas magnitudes, es decir, la medida del plano y la medida en la realidad, están relacionadas de forma directamente proporcional. Por lo tanto, tenemos que plantear la proporción que nos relaciona, por un lado, la escala de nuestro plano, que es 1 a 100, con la correspondiente relación entre las medidas del plano con las medidas en la realidad, que en este caso 3 centímetros se corresponderían con X en la realidad. Por lo tanto, por una simple regla de 3, multiplicando en cruz, obtenemos la siguiente igualdad que al resolverla nos da la solución a nuestro primer interrogante, que es decir, que el ancho mediría 300 centímetros. Análogamente, haríamos lo mismo en este caso con el largo, que mide 4,2 centímetros en el plano. Planteamos de nuevo nuestra escala y nos hacemos la pregunta de cuánto medirá esos 4,2 centímetros del plano en la realidad. Y de nuevo, por una mera proporción y de nuevo haciendo uso de la regla de 3, pues lo mismo, multiplicando en cruz, obtenemos de nuevo una ecuación o igualdad que al resolverla nos da respuesta a nuestro interrogante, dando 420 centímetros como solución. Por tanto, la solución de nuestro problema sería que las dimensiones de dicha habitación 3 son 3 metros de ancho por 4,2 metros de largo. Por tanto, este tipo de problemas se resumen, en este caso, en relacionar la escala, que ya la conocemos, con la medida conocida, bien porque nos han dado las medidas reales o bien porque nos han dado las medidas representadas en el plano, con la correspondiente desconocida, formando una proporción y por medio de una regla de 3, obteniendo el resultado buscado. El segundo problema que vamos a resolver, o el segundo ejemplo, es este que se nos presenta, que nos preguntan ahora a qué escala está construida la maqueta de ese vehículo, sabiendo que el largo real de dicho vehículo es de 3,96 metros y que en la maqueta dicho largo mide 22 centímetros. De nuevo, la idea es relacionar, como hemos visto anteriormente, las medidas, en este caso de la maqueta en centímetros, con las medidas reales también en centímetros. De nuestro enunciado sabemos que los 22 centímetros de largo de la maqueta se corresponden con 396 centímetros de largo en la realidad. Ojo, mucho cuidado con los cambios de unidades, que en el enunciado nos la están dando en metros y debemos de pasarla a centímetros. En este caso nos están preguntando que cuál va a ser la escala y sabemos la medida real y la medida en la maqueta en este caso. Pues bien, sabemos que la escala lo que nos relaciona es que un centímetro, en este caso en la maqueta, debe de corresponderse con algunos centímetros en la realidad. ¿Qué es lo que no sabemos? Pues en este caso va a ser nuestra incógnita X. Y de nuevo, haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente, lo que debemos de hacer es básicamente de nuevo considerar nuestra escala y plantear una proporción con los datos que hemos obtenido. De modo que de nuevo, por regla de 3, multiplicando cruz, obtenemos la siguiente ecuación o igualdad que al resolverla nos va a dar respuesta a nuestro interrogante, obteniendo que esa incógnita sería 18 centímetros y por lo tanto que la solución de mi problema es que la escala a la que se ha construido dicha maqueta es de 1,18. En este caso el significado es que un centímetro en la maqueta se corresponde con 18 centímetros en la realidad.
Y nuestro problema básicamente se resume en relacionar las medidas reales con sus correspondientes medidas representadas y las cuales van a ser conocidas, teniendo en cuenta que la relación para obtener la escala es que un centímetro en la representación, o en este caso en la maqueta, se corresponde con X centímetros, que va a ser nuestra incógnita, en la realidad. Formando de nuevo una proporción y aplicando la regla de 3 directa, obtendremos el resultado buscado. Por último, veamos el siguiente ejemplo que nos piden que calculemos cuánto mide la distancia entre Madrid y Zaragoza en un mapa, es decir, ese que se nos presenta ahí, sabiendo que la distancia más corta en línea recta entre Madrid y Zaragoza en la realidad es de 274,01 kilómetros. Igualmente, ahora lo que tenemos es una medida real y conocemos además la escala que nos viene dada en el mapa, que además es una escala gráfica. Y nos pide en este caso cuánto mide en ese mapa dicha longitud. Bien, la forma fácil y directa sería medirla, en este caso teniendo en cuenta la relación de la escala gráfica en el mapa. Pero vamos a resolver este ejemplo de nuevo haciendo las operaciones que hemos hecho anteriormente de manera similar. El planteamiento de nuestro problema es idéntico a los anteriores. De nuevo, relacionamos las medidas en el plano en centímetros con sus correspondientes medidas reales en centímetros. Teniendo en cuenta, en este caso, la escala gráfica, que nos están dando, en este caso, en kilómetros dichas unidades. Como un segmento mide o se le correspondería con 190 kilómetros en la realidad y sabemos que dicho segmento mide 1 centímetro, la escala nos dice que 1 centímetro en el plano son, en este caso, 19 millones de centímetros en la realidad, porque los kilómetros los debemos de pasar a centímetros. Bien, en este caso lo que también conocemos es la distancia real, que era de 274,01 kilómetros, que también pasado a centímetros nos da 27.401.000 centímetros. Y por lo tanto nos piden a qué medida en el plano se corresponde dicha, en este caso, longitud. Pues de nuevo, planteando una proporción, relacionando nuestra escala con los datos que debemos de calcular, pues a través de una regla de 3 multiplicando en cruz, volvemos a tener una igualdad de donde despejando x obtenemos la solución buscada, que en este caso es 1,44 centímetros. Por lo tanto, la conclusión o solución a nuestro problema es que la distancia en línea recta entre Madrid y Zaragoza en el mapa mide 1,44 centímetros. Y por lo tanto, nuestro problema se ha resumido básicamente en relacionar la escala, que ya la conocíamos, con las medidas conocidas, en este caso reales, para obtener su correspondiente desconocida, formando una proporción y de nuevo por una regla de 3 muy sencilla, regla de 3 directa, pues obtener el valor desconocido. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya servido de ayuda y si tenéis alguna duda, pues me escribís un comentario aquí debajo del vídeo o contactáis conmigo a través de redes sociales y estaré encantado de ayudaros como siempre. Así que nada, sin mucho más, nos vemos en el siguiente.